Bienvenidos amigos a una nueva edición de su programa Cara a Cara. Estamos en EWTN, soy Alejandro Bermúdez, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Todos ustedes han escuchado, conocen o deberían ya conocer la trágica noticia de un hermano nuestro en la fe, un católico, que por ser católico fue asesinado por los radicales islamistas recientemente en Pakistán. Su error, creer que la vida cristiana podía ser suficientemente testimonial como para creer que los demás que no creen en el derecho a la libertad religiosa pueden efectivamente comprender y acoger. Pero nosotros los católicos no condicionamos la vivencia de nuestro testimonio a la realidad de que seamos aceptados o no. Y este tema ya lo mencionamos hace poco, hace algún tiempo, con una invitada muy especial que esta vez hemos pedido que regrese para seguir conversando de los temas que en aquella ocasión habíamos conversado. El valor del testimonio cristiano, la importancia de la vida cristiana, pero esta vez con un sesgo particular. ¿Apela o no la vida consagrada a la gente joven? Las personas jóvenes, varones, mujeres, que quieren vivir su vida cristiana, ¿deberían considerar la posibilidad de tener un llamado a la vida consagrada? ¿Tiene capacidad de apelar, de despertar el interés a los jóvenes de hoy una vida vivida radical y plenamente como la que viven nuestros hermanos en la fe en otras partes del mundo donde ser cristiano realmente se paga con el último precio? ¿El último precio es un precio que tienen que pagar solo aquellos que están llamados a un martirio de sangre? ¿O es algo que nos convoca a todos los cristianos y especialmente a aquellos que, como decía el querido Juan Pablo II, están pasando por una etapa en su vida donde tienen la conciencia para poder tomar decisiones y tienen la libertad para poder tomar decisiones? Estamos hablando de los jóvenes, porque los niños no tienen la conciencia para poder tomar las decisiones y los adultos mayores no tienen la libertad porque ya tienen muchas responsabilidades, tienen tareas asumidas, tienen deberes que cumplir y la capacidad de poder reinventarse es mínima. Solo los jóvenes, solo los que están en la época de la juventud, tienen estas dos componentes que hacen del joven y que hacen de la juventud una etapa sumamente especial. Hace algún tiempo tuvimos el gusto de tener con nosotros a la madre Adela y gracias a su generosidad hemos pedido que para responder muchas preguntas y muchos temas que nos han dirigido muchísimos jóvenes aquí a cara, le hemos pedido, que esté nuevamente con nosotros para hablar de este aspecto específico de su testimonio vocacional. ¿Tiene algo que decirle la vida consagrada a los jóvenes y las jóvenes de hoy? Vamos a estar después del corte cara a cara con la madre Adela. No se vayan, ya volvemos. Estamos de vuelta, hermanas y hermanos, con EWTN cara a cara y lo prometido, estamos con la madre Adela nuevamente. Madre, bienvenida. Mucha gente la vio en el programa anterior y a pedido del público, como se dice en el show business, le hemos pedido que tenga la generosidad de estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro, y gracias por permitirme compartir con todos los televidentes y compartir contigo. La verdad que es un programa que inspira muchos corazones y también ha inspirado profundamente mi corazón. Gracias, hermana, muchísimas gracias. Hermana, mucha gente la vio en el programa anterior,
pero algunos están sintonizando recién por primera vez, tal vez. Entonces, me gustaría que se presentara de nuevo, que contara un poquitito de quién es usted y de su vida y de su vocación. Bueno, soy Madre Adela Galindo, como me has presentado, fundadora de la Sierva de los Corazones Traspasados de Jesús y María, un instituto religioso nacido en la Arquidiócesis de Miami, que también ya estamos en la Diócesis de Peoria, Illinois. Hace 25 años, precisamente en este año, estamos celebrando 25 años en que el Señor, de una manera misteriosa, a través de su Madre, me pide entregar toda mi vida, donar toda mi vida a Él, pero sin saber para qué. Y empieza toda una aventura y una respuesta de amor vocacional, de la cual nace lo que hoy es una congregación religiosa y también toda una familia espiritual que consiste de muchas vocaciones para el bien de la iglesia. Si de alguna forma podemos contribuir al bien de la iglesia. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Madre, en el programa anterior, cuando la tuvimos de invitada, usted hizo un caso bastante sólido, yo hice de abogado del diablo, no es porque no creyera, ya saben ustedes que creo tanto en la vida consagrada que yo mismo soy un consagrado, pero hizo usted digamos, muy sólidamente el caso del valor de la vida consagrada para la iglesia. Pero ahora me gustaría tomar un tema, un sesgo particular en esta importancia de la vida consagrada para la iglesia, porque hemos recibido muchos correos de gente interesada específicamente en el tema de la vocación en los jóvenes, en el tema de la vocación en los jóvenes. Y mi primera pregunta sería, ¿usted cree que la vida consagrada tiene una capacidad de convencer a los jóvenes de hoy, en la cultura que estamos viviendo, la cultura de Facebook, la cultura de Internet, la cultura de las modas que duran semanas, ya no duran años? Sí. Yo creo que, Alejandro, yo lo colocaría desde qué es lo que apela al corazón humano. Tiene la vida consagrada la capacidad de apelar al joven de hoy, tiene el matrimonio la capacidad de apelar al joven de hoy. Yo creo que toda vocación que refleje lo que es el verdadero amor apelará no solamente a los jóvenes, sino hasta a los ancianos que nos están escuchando. Yo creo que el joven de hoy tiene ansias de contemplar lo que es el verdadero amor. Como decía Juan Pablo II, lo que es el amor auténtico, el amor que verdaderamente es digno de la persona humana y que a la vez representa nuestra dignidad y nuestra vocación y nuestra mayor realización. Yo creo que cuando hablamos de crisis vocacionales que sabemos que se están superando en muchos sectores y en muchas partes del mundo, estamos hablando de que no se le presentaba al joven. ¿Cuál es la razón verdadera de una vocación consagrada? Tú eres consagrado, yo soy religiosa, dos aspectos de vida consagrada, pero al mismo tiempo tiene un solo origen, un solo destino, y es la entrega total de amor al Señor y de amor a los hermanos, de acuerdo al carisma y a la misión que el Señor confíe. Entonces, ¿tiene el amor la capacidad de apelar al corazón del joven? Yo creo que sí, y creo que más que nunca, precisamente porque hay muchos pocos testigos del amor y hay mucho que se habla del amor, no verdaderamente siendo un reflejo verdadero de lo que es el amor. Así que yo sí creo que el joven de hoy tiene ansias vocacionales porque tiene ansias de amor, tiene ansias de entregarse, pero muy poco oye que su dignidad y que la mayor realización de su corazón es la entrega total, la donación total de sí por amor. Ahora, de más decir que soy totalmente de acuerdo, pero yo tengo que hacer de abogado del diablo aquí, porque nosotros sabemos, esta ha sido tradición en la Iglesia siempre, pero especialmente a partir del Concilio Vaticano II, nos han hablado del llamado universal a la santidad, y eso quiere decir que el camino del matrimonio no es menos santo, y el Papa Juan Pablo II lo demostró con la beatificación y canonización de Santa Gianna Beretta, de los Beltrame Quattrocchi, de los padres de Santa Teresita. De los padres de Santa Teresita, efectivamente. Sin embargo, desde el punto de vista del contexto del mundo de hoy, podemos decir que el matrimonio tiene su propio sistema de publicidad, por así decirlo, ¿no? Desde chiquitos a los niños les dicen, ay, sí, mira, ahí está tu primita y tú te vas a casar con él. Son enamoraditos, los cuentos nos dicen, y se casaron y fueron felices y comieron perdices. Es decir,
no hay ningún cuento que yo conozca de los hermanos Grimm o etcétera que termine y fue religiosa y fue feliz, ¿no? Fue consagrado, fue sacerdote y fue feliz. Es decir, que en ese sentido la vida consagrada no es presentada en los mismos términos, con la misma claridad, con el mismo entusiasmo, con la misma frecuencia a los jóvenes. Entonces, ¿cómo hacer para salvar esa brecha? En su experiencia, por ejemplo, madre, ¿usted cómo lo hace? ¿Cómo ve que se puede llegar al joven diciéndole, ¿sabes qué? Ese gusanito que tienes que quiere algo más grande, podría ser la vida consagrada? Bueno, yo creo que, como decías al principio del programa, estábamos hablando del martirio, ¿verdad? O sea, que estamos hablando de testigos del amor hasta el extremo, en unión con nuestro Señor, que nos amó hasta el extremo. Yo de verdad estoy convencida, Alejandro, que la promoción vocacional más grande que puede existir, y sabemos que hay muchos medios de hacer promoción vocacional, pero que la más grande y quizás la más eficaz y la más directa, es el testimonio mismo del consagrado o de la religiosa. Yo el otro día estaba viendo un programa de televisión y en cada anuncio me sacaban una nueva hamburguesa que está vendiendo Burger King. Y no te voy a negar que 2 minutos después de estar viendo 3 anuncios de la misma hamburguesa, se me despertó el hambre. ¿Y qué yo miraba en la hamburguesa? Pues era una carne jugosa, le pusieron un queso derretido. Y en ese momento yo dije, ¿qué impacto tiene la presentación del bien? La presentación de lo que es, en ese caso era jugoso, bien cocinado, pero es la presentación del bien, la presentación de lo que es bello. No por ser bello quiere decir que no tiene sus dificultades como cualquier otra vocación. Y la presentación de lo verdadero. Si es que yo creo que una de las preguntas fundamentales que tenemos que hacernos es, ¿estamos las religiosas, los sacerdotes, los laicos consagrados presentando la bondad, la certeza, la belleza de la vocación que nosotros hemos recibido? Porque al final la promoción vocacional es simplemente querer compartir contigo el don que yo he recibido, el tesoro que se me ha concedido inmerecidamente, quererlo compartir, porque pueden haber muchos en el terreno del mundo y el terreno de la iglesia que sean llamados a poseer el mismo don. Entonces, el valor del testimonio, definitivamente, de la felicidad de la vida consagrada. Muchas veces oigo a jóvenes que me dicen, a mí me da miedo la vida consagrada porque es que yo he visto a religiosas o consagrados tristes, desanimados, como que no se ven realizados. Y bueno, ese es el problema de aquel recipiente que recibió el tesoro, pero no es el problema del tesoro por sí mismo. Entonces, ¿qué diría yo? La promoción vocacional número 1 es el testimonio. Como estamos viendo, ¿verdad?, el testimonio de tantos hombres y mujeres de fe que están dispuestos a morir por nuestra fe, pues eso despierta en nosotros el celo por nuestra propia adhesión a la fe. Nos hace pensar, pues igual la vida consagrada presentada, no solamente en palabras, ante todo en vida, como la plena realización del corazón que ha recibido esa vocación, la plena libertad, el pleno desarrollo de mis potencialidades humanas, no la aniquilación de mi humanidad, sino su plena elevación, tiene mucho que ver si nosotros nos entendemos quiénes somos y si nosotros estamos dispuestos a revelar el verdadero rostro de la vida consagrada. Ahora, pero estirando su ejemplo de la hamburguesa... ¿Te gustó? Estirando el ejemplo de la hamburguesa, efectivamente usted decía, bueno, yo vi una carne muy sabrosa y había un queso y obviamente no mencionó ni la lechuga ni el tomate que también aparece ahí, pero que normalmente no son tan atractivos como... Y lo digo porque efectivamente en la vida consagrada existe siempre, digamos, algo de lechuga y de tomate en vez digamos, de la carne y el queso. Sabemos que es más sano, pero estamos usando la analogía de lo atractivo, no de lo bueno. Sin embargo, yo creo que un joven de hoy, si lo mirara libra por libra, como se dice en el argot del box, ¿no? Mi papá era un fanático del box, ya se imagina dónde me llevaba de chiquito. Libra por libra, no es que en la vida matrimonial, lo digo con dolor, no existan también antitestimonios. Es decir, o sea, el número de fracasos en los matrimonios es enorme, ¿no? Y en la iglesia trabajamos para que no sea así.
sin embargo, sucede. ¿Qué cosa hace en su experiencia dialogando con jóvenes que ya tienen la inquietud vocacional? ¿Qué cosa hace que algunos jóvenes le tengan miedo específicamente a la vida consagrada, más incluso que al matrimonio, más allá del tema del testimonio o no? En mi experiencia personal, Alejandro, el miedo reside en un concepto. El concepto de que la vida consagrada es una vida sin amor. Es una vida en la que el amor no es tangible, el que el amor no es tocable, el que el amor no tiene una experiencia personal y personificada. Y yo creo que precisamente, ¿por qué? Porque todo ser humano anda buscando el amor y considera que el amor es el camino de la felicidad. Aunque piensen que otros caminos le da felicidad, al final, todo en el ser humano se define por la búsqueda del amor. Como el Papa decía en su primera encíclica sobre el Redentor del hombre, ¿verdad? El hombre no puede vivir sin amor, lo entienda o no lo entienda, pero el momento del miedo es cuando piensan que exclusivamente en la vocación matrimonial hay la experiencia del amor y que la vida consagrada es la experiencia, según la mentalidad, de la negación de la ausencia de amor. Entonces, lógicamente, si a ti te dijeran que consagrarte significa vivir en ausencia o vivir en negación o simplemente sin la experiencia del amor, pues lógicamente debe haber miedo. Es el miedo que yo tuve cuando el Señor empezó a llamarme, ¿verdad? Es como, suena muy lindo, pero en realidad voy a experimentar el amor. Y entonces por eso es que el testimonio es importante, porque el testimonio no revela las interioridades de la esencia de la vida consagrada, pero revela los frutos. Entonces, la vida consagrada, yo te puedo hablar por mí misma, es una vida de una llamada de altura de amor. Quizás he experimentado el amor como nunca pensé que fuese posible experimentarse y posible comunicarse. No siento que en ninguna manera mi experiencia como persona, como mujer y como madre ha sido de ninguna manera minimizada. Al contrario, he experimentado una esponsalidad, lo cual es parte de la identidad de la vida religiosa, ser esposa y ser madre. Somos reflejos vivientes de la vida de la iglesia, de nuestra madre que es la iglesia, su virginidad y su maternidad, y ambas reales. Entonces, al principio da miedo porque uno piensa, ¿cómo voy a experimentar la esponsalidad? Bueno, hay que llegar a qué es esponsalidad, ¿verdad? Son preguntas fundamentales, es la donación total de mi persona, el don de mi persona al amado. Pues esa es la esencia de la vida consagrada, es la donación de mi amor a Cristo, quien es mi amado, y que no es una persona ausente, sino quizás más presente de lo que el ser humano puede imaginarse. Cuando usted sintió miedo en el proceso de su llamado personal, cuando usted lo sintió, ¿podía darle perfil? ¿Podía decir, le tengo miedo a esto específicamente? ¿O era un miedo medio informe, medio casi como una tentación nada más? Era un miedo generalizado. Primero porque yo creo que siempre tenemos miedo a algo que no conocemos y algo que es nuevo e incluso algo inesperado. En mi caso, la vocación religiosa, aunque para muchos les parezca imposible esta realidad, mi vocación religiosa, mi vocación consagrada fue, yo digo como San Pablo, fue inesperada. Siempre fui del Señor, siempre estuve desde niña al lado de mi madre, la Virgen, siempre fue una persona eucarística, todo mi contexto fue muy católico, empecé a los 13 años en la renovación carismática, o sea, mi vida era de Dios y quería hacerla toda para Dios, pero con un llamado mayor, eso no había pasado mi horizonte interior, ni siquiera mi horizonte mental. Sé que fue una vocación inesperada y creo que a todo lo inesperado, de cierta manera, le tenemos temor. Entonces había el miedo a la generalidad de simplemente entregarme así a Dios, y el miedo específico sí era, y experimentaré el amor. Yo quiero vivir para amar, yo quiero vivir para donarme en amor y para recibir amor, ¿verdad?
qué bueno que tenía esas preguntas y posiblemente se las debo al hecho que desde niña estuve tan cerca de nuestra madre. Pero ese fue mi temor particular, el cual reconozco que es el temor en casi todos los jóvenes, como que la vocación matrimonial es la única y exclusiva vocación donde se experimentará el amor. Sobre ese tema quiero abundar, madre, además sabiendo cómo usted personalmente saltó esa valla del temor y que encontró al otro lado como testimonio. Así que cuando regresemos del corte vamos a entrar por ahí, que me parece interesante y creo que muchos tienen mucha curiosidad por saber cómo fue. Ya volvemos con la madre Adela, estamos en Cara a Cara, no se vayan. Estamos de vuelta, hermanas y hermanos, con su programa Cara a Cara y estamos cara a cara ahora con la madre Adela. Gracias de nuevo por estar con nosotros, madre. Tengo ahí toda una fila, una hilera de preguntas en base a lo que estábamos diciendo. Estábamos hablando justamente de si es que la vida consagrada tiene alguna capacidad de convocar a los jóvenes de hoy. Porque sabemos que Jesucristo no se ha quedado dormido, ¿no? El obrero sigue llamando a las mies, si es que hay una crisis no es de vocación, sino de respuesta entre los jóvenes. Y usted estaba contando de los primeros miedos que usted había encontrado. Usted era una chica buena, una chica comprometida con el Señor, que amaba al Señor. A los 13 años ya tenía todo un deseo de vivir una vida cristiana en serio, pero en un determinado momento le llega a usted la llamada de, ¿te crees buena? Te quiero más buena todavía, ¿no? Eso, ¿como a qué edad llegó su primer despertar vocacional a la vida consagrada? A los 23 años, entre los 22 y los 23. Es en experiencia de misiones, particularmente en misiones en unos países pobres, pero en los cuales nos dedicamos a los jóvenes. Así que en ese contexto sentí una profunda hambre y sed, así lo podría definir, porque estaba envuelta en los caminos del Señor, sirviendo a la iglesia en totalidad. Mi vida era en Dios, la oración, servir mis parroquias, pero sentí que había más. Lógicamente, hay dos realidades que aquí están pasando en mi corazón, y es que no era simplemente la llamada a consagrarme totalmente al Señor, sino que había una llamada más escondida, no todavía revelada ante mis ojos, pero que iba a dar a luz a una congregación. Había toda una serie de luces que el Señor ponía en mi corazón, de lo cual yo sentía profundamente que habían como dos sís que tenía que dar al mismo tiempo, aunque yo no entendía de qué se trataba el segundo. Ahora, en ese, le pido perdón por interrumpirla, pero en ese momento, para poner un poquito más en contexto con lo que pasan los jóvenes de hoy, 23 años, usted ya había pensado, bueno, yo me voy a casar, me casaré hacia X edad, ¿tenía ya algunos planes, por lo menos así, genéricamente hechos? Definitivamente, el plan proyectado para mi vida era casarme y formar una familia, y con esa familia ser testimonio de la fe y del compromiso cristiano en el matrimonio. Por eso digo que mi vocación viene de manera inesperada. Incluso daban muchísimos retiros a jóvenes hablándole de lo que era la vocación matrimonial, lo cual le agradezco profundamente al Señor, porque me preparó para esta vocación matrimonial y esta vocación de ser madre, tanto que hablé a las jóvenes de cómo prepararse al don tan inmenso de la maternidad. Pues ¿quién iba a decir que el Señor tenía una llamada mayor de maternidad para mi vida? Tanto que la amé y me iba a pedir amarla doblemente. Todos nosotros los que nos vamos a casar, decía usted en la charla. Exacto, y hablando de todas las dimensiones. Dicho, oye, ¿y qué pasó después cuando la vi? ¿Y qué pasó? Precisamente fui preparada de esa forma, y yo creo que es un testimonio hermoso, ¿verdad?
Para todos aquellos que han querido llegar al matrimonio sacramental y sentirse que su llamada es eso, pues sí, es una llamada como un pilar sobre la que se basa una llamada mayor. Y creo que el Señor lo permitió así porque luego inmediatamente tuve la gracia de entender la grandeza de la vocación esponsal en la vida consagrada, en la vida religiosa, y luego al Señor confirmar a través de la iglesia y a través de aquellas que van siguiendo, le digo que tenían el carisma de la fe, no solamente la virtud, seguir mis pasos, seguir mi propia elección de amor al Señor y creer que ese era el camino para ellas, y así empieza el inicio de lo que hoy se conoce como la Congregación Religiosa de las Siervas. Pues ahí también se va expandiendo mi visión de maternidad, esa maternidad que tanto había predicado, pues hoy iba a tener que ser un don que yo le diera a la iglesia, ser madre de una familia, de un carisma, ser madre de tantas diferentes vocaciones. Y muchos más hijos de lo que había calculado. Por seguro, yo siempre decía que quería una familia muy grande y le decía al Señor, conmigo cuentas para darte una familia grande. Y el Señor pues parece que se tomó muy en serio. Tú me dijiste que querías una familia grande. Y también hay un detalle importante, Alejandro, es lo que uno recibe de pequeño. La niñez es una etapa muy importante, el contexto familiar, el contexto eclesial en que yo crezco también, y la particular gracia o don que el Señor me dio yo digo que desde el seno materno, no solamente mi vocación, pero mi comunión con el corazón de nuestra Madre. Y a los 7 años yo le hice una promesa a la Virgen que hasta hoy, aquí en este programa, es la razón por la que hago todo lo que hago. Le prometí a nuestra Madre, arrodillada ante una imagen de la Virgen, nunca te diré no. Pues el Señor sabe que el camino para recibir mis respuestas de amor, el camino para darle yo mi sí a sus llamadas, a sus despertares, siempre es a través del corazón de su madre. Eso en todo mi camino, mi itinerario de vida, tanto vocacional como fundacional, está el rostro de la Virgen. Siempre se me presenta, es ella la que me invita, porque yo a ella le prometí nunca decirle que no. Le hago una pregunta un poco más truculenta, madre, porque es una reflexión incompleta que he tenido. No es una afirmación, no es una postura. Pero lo hago a partir de algunas experiencias que yo he tenido. Primero con mi propia vida y mi propia vocación, y después con algunas personas que yo veo que tienen un temor particular para decirle que sí al Señor. Desde el punto de vista familiar, mi historia es completamente distinta a la suya. Padre no creyente, madre no practicante. A mí me mandaron solo a hacer mi primera comunión. Quería hacer la primera comunión, fui solo, tenía 6 años porque era un poco menor en mi colegio. Me busqué solo mi ropa para hacer la primera comunión. Y pasó mucho tiempo y de hecho no llevé una vida de cercanía al Señor cuando descubro la necesidad de ser cristiano, y muy cerca a esta experiencia de ser cristiano, veo la radicalidad de ser cristiano, y en consecuencia la idea de la consagración surge muy cerca, ¿no? Porque, digamos, como descubro la fe, no era un hábito de vida, sino la descubro con el asombro del converso, aunque, digamos, había sido bautizado católico y todo. Y ese asombro creo que me lleva de una cosa a otra muy rápido. A veces me da la impresión que las personas, chicos, chicas que tienen una buena vida de fe, que se han formado en un hogar católico o que recibieron atención en su parroquia o en un movimiento muy temprano y en consecuencia han llevado una vida de fe, muchas veces creen que ya llevar esa vida de fe es ser suficientemente buenos, y es justamente esta bondad de vida las que se termina convirtiendo en una especie de obstáculo para dar el paso adicional a la posibilidad de un llamado. Personas que están en esta situación, que creen que ya son suficientemente buenas y que en consecuencia no deberían considerar necesariamente, no deberían considerar que Dios los llama a una vida consagrada, ¿qué les diría a usted a partir de su propia experiencia?
Yo le diría lo que yo conozco en mi propio corazón, es nunca conformarse con lo que ya alcanzaron. Yo creo que es opuesto al amor. Es como el esposo que dice, yo soy buen esposo, y entonces ya el próximo cumpleaños no piensa en sacar a la esposa a cenar o a comprarle un ramo lindo de rosas, ¿verdad? El amor nunca se conforma con quedarse donde está. El amor siempre busca más. El Señor siempre busca más, Él busca nuestra plenitud, y nosotros tenemos que también tener el celo de escucharlo y de estar atento al Señor y decir, ¿qué más quieres? ¿Qué más me pide el amor? El amor nos impela, decía San Pablo, ¿verdad? Entonces el amor no es una llamita que se queda ahí permanente, el amor tiene que estar encendiéndose y encendiendo, el amor hay que cultivarlo, decía Juan Pablo. Parte de el cultivar el amor es esa atención a, Señor, ¿qué quieres más de mí? Creo que te he dado hasta hoy lo que podía darte, pero ¿qué quieres que te dé mañana? Esa hambre siempre estuvo en mi corazón. Podría decir que mi corazón siempre se mantenía inquieto. Cualquiera que interpretara mi vida desde afuera decía, ella se lo ha dado todo al Señor. Pero en mi corazón yo nunca me conformaba con decir que había dado el todo, porque el amor no se conforma con decir que hoy te he dado mi todo. Hay un mañana que abrir, un mañana que edificar, un mañana para donarme. Pues yo les diría eso a los que han tenido la dicha de tener un terreno básicamente sólido, sano, estable y católico, lleno de fe y de oración. No se conformen. Es que la conformidad podría ser tu ofensa al Señor y al amor del Señor, que no se conformó con darnos. Pero madre, yo cada vez que veo a mis sobrinitos me encantan y creo que yo podría ser una excelente madre de familia, y además yo creo que podría ser una muy buena esposa y dar ejemplo. Y me gusta mucho también el trabajo que hago. Yo quiero ser publicista y yo creo que así puedo ser una buena cristiana también. Y tiene toda la razón, toda la razón. Si ese es el llamado, si ese es el camino por el cual tú vas a alcanzar la plena realización. Y la plena realización, que no es la mentalidad egoísta de nuestro tiempo, porque en nuestro tiempo la palabra plena realización, autorrealización, la oímos casi hasta en la televisión, ¿verdad? Hasta en la sopa. Los gurús New Age hablan de la autorrealización. Autorrealización es una palabra, por un lado, que me cansa, y por el otro lado, que amo, ¿verdad? En Gario Mespes, y después Juan Pablo II casi que lo hace un tema preponderante, un tema que quería casi ponernos como los anuncios de televisión enfrente. Es claro que estamos llamados a la plena realización, pero la plena realización humana está en la donación total de mi persona. Entonces la pregunta es, ¿puedo yo ser una gran conferencista? ¿Puedo ser una gran ama de casa? ¿Puedo ser una gran esposa? Espero. Creo que lo soy. Creo que trato de ser una buena esposa para el Señor, y creo que trato de ser una buena madre en mi misión fundacional. Lo soy y debo ser. Pero la pregunta fundamental es, ¿cuál es exactamente ese camino? Que desde el seno materno, ya el Señor, cuando Él me crea con esa ansia de encontrar ese camino, y en ese camino la plenitud de mi persona, la plenitud de mis capacidades espirituales, humanas, de mis capacidades esponsales y maternas, van a llegar a su plenitud. Entonces no es como en comparación, pero yo quisiera hacer esto, Estamos llamados a ser santos en todas las vocaciones, en todos los servicios, en todos los ministerios, en todas las profesiones. La llamada universal a la vocación. La pregunta es, ese es el camino particular por el cual yo, con nombre, la vocación es algo muy personal, ese es el itinerario de vida por el cual yo voy a alcanzar y subir la montaña, y donde voy a encontrar la plenitud de mi capacidad esponsal, la plenitud de mi don femenino, de mi genio femenino, y la plenitud del don de la maternidad. Entonces, no es tanto como si una niega a la otra, sino dónde la voy a realizar yo plenamente.
Este es un punto crítico, me parece a mí, Madre Adela, en el tema del discernimiento, porque creo que tiene que ver con la capacidad de distinguir mis anhelos de lo que me provoca, de mis gustos, que pueden parecer muy nobles, pero que pueden ser también caprichos. Así que volviendo de la pausa, me gustaría entrar a ese tema, caprichos versus anhelos, gustos frente a dinamismos interiores y cómo los pueden resolver los jóvenes de hoy. Volvemos después de este corte en Cara a Cara con la Madre Adela. No se vayan. Estamos de vuelta con Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez. Estamos con la Madre Adela hablando del tema clave de el llamado vocacional en los jóvenes y los distintos desafíos, vericuetos que encuentran los jóvenes para poder descubrir efectivamente la voluntad de Dios, el llamado de Dios y encontrar además la gracia y la energía para poder responder. Hablábamos antes del corte, Madre, cómo muchas veces algunas personas consideran que la posibilidad de pensar en la vida consagrada, o en el caso de los varones, la vida consagrada o la vida sacerdotal, está descartada o debería quedar inmediatamente descartada porque desean fuertemente casarse, porque quieren casarse, porque le gustan los niños, ¿no? O en el caso de un varón que dice, no, mira, a mí me atraen las mujeres, o una chica que dice, bueno, a mí me atraen los hombres, y lo dicen incluso en términos de los más sanos, y consideran que eso ya es signo de que está descartada la posibilidad de una vocación a la vida consagrada, ¿no? Bueno, fíjate, tú acabas de decir algo importante, Alejandro. Me gustan, el muchacho que dice, pero a mí me gustan las muchachas, y la muchacha dice, me gustan los muchachos. Bueno, qué bueno, debe ser así, porque es que, por eso regreso a lo que hablábamos antes, la falta de conocimiento de lo que es la vida religiosa, lo que es la vida consagrada. Se fundamenta sobre la realidad natural, es una llamada sobrenatural, por lo tanto tenemos que recordarnos, no nace de mí, no es mi buena idea, no fue mi proyecto, es Dios hablando al corazón, es Dios llamando, igual que lo vemos en los evangelios, que llamaba por nombre, lo cual quiere decir es una llamada personal, la tiene que escuchar la persona en el corazón, no mi tía, no mi abuela, no mi mamá que sueña que yo sea monjita, no, tiene que ser, es un efecto relacional, como el hombre que le pide la mano a la novia, le dice, ¿quieres casarse conmigo? Igual es la iniciativa del esposo, en este caso que el esposo es Jesucristo, es una iniciativa de él, es su llamada. Hay que experimentarla personalmente, por lo tanto quiere decir que trasciende de mi proyecto. Se te cruza en el camino y te llama. Así es como funciona la vocación. Entonces el gran reto es, ¿respondo? El gran reto ya que toca de nuestra parte es la respuesta de amor a ese amor que me ha llamado por nombre, ese amor que me ha invitado a ser su esposa y en comunión con él a dar vida a muchos, ¿verdad? Y a través de las misiones que el Señor confíe, pero es siempre maternidad. Eso es algo que mucho le digo a las hermanas, cualquier misión, cualquier apostolado, aunque sea poner un artículo en la página del internet de Corazones, pues solo piensen en todas las almas. Corazones.org, la madre está aprovechando para hacer un publisher, como decimos en el Perú. Muy bien. Pues es para nosotros, es un vientre, es de la manera en que damos a luz, a tantos que a lo mejor nunca veremos su rostro, pero que existen y que son nuestros hijos. Entonces, lo primero que hay que quitarse es que no es mi idea, es un llamado, es la iniciativa de Dios. Atiende a tu corazón porque ahí es donde Dios llama. Segundo, viene la segunda parte que es mi respuesta, que debe ser libre. Quiere decir que yo tengo que dar ese sí
a la medida de lo que comprendo que es, y también debo dar un sí a las responsabilidades que eso conlleva, igual que una joven cuando va a entrar en el altar tiene que saber lo que significa que va a ser esposa de este señor y va a ser madre de los hijos de la comunión de ambos, ¿verdad? Responsabilidad, tengo que entender qué es la vocación, tengo que saber el llamado que es y la responsabilidad que conlleva, y ahí viene la madurez humana. Si me preguntas a mí cuál es en este momento la mayor dificultad vocacional, no es la falta de Cristo hablando ni Cristo llamando, es la falta de la básica madurez humana que se requiere para dar un sí, que es libre y que es total. Hay mucho en las dificultades de nuestro mundo contemporáneo, en las heridas familiares o simplemente en las propagandas egoístas y secularizadas que oímos, donde todo se torna hacia mí. Por lo tanto, es todo centrado en autorreferencia, y por lo tanto todo lo que sea que yo me entregue, que yo me done, hay una resistencia, hay mucho miedo al compromiso, eso viene de, eso es otro tema, ¿verdad? Muchas realidades sociales. El miedo al compromiso no es solamente una dificultad hacia la vocación consagrada, es una dificultad incluso a la vocación matrimonial. Por supuesto. Entonces, aquí uno de los factores que yo considero importante es la formación del joven en madurez humana. Si no la tiene, por lo menos un grado básico necesario para adquirir un compromiso, vas a tener un miedo irracional, no el miedo natural, irracional a cualquier cosa que sea compromiso, vocación consagrada o vocación matrimonial. Sobre todo recordemos que toda vocación, especialmente la vocación sobrenatural, espiritual, que espiritual no quiere decir que es abstracta, es muy concreta, y se necesita de hombres y se necesita de mujeres que están dispuestos a darlo todo, a dejarlo todo, a abrazarlo todo, incluso el martirio. O sea, en la vocación se requiere mucho amor y mucha valentía. Ahora, supongamos, madre, fase 1, el chico, la chica decidieron, creo que le voy a decir sí a Dios. Y estoy en el proceso de decirle sí a Dios a la vocación, a la vida consagrada, porque como decimos, el matrimonio también es decirle sí a Dios. Exacto. Cuando uno lo hace, no porque todo el mundo lo hace, sino porque efectivamente descubre que es su vocación. Pero le dice sí a Dios en la vida consagrada. Viene la fase 2. Mi mamá siempre pensó que yo le iba a dar nietecitos, mi papá siempre pensó que yo lo iba a suceder en el negocio, en el trabajo, y mis amigos dicen, pero qué desperdicio, era una chica tan guapa que hace de monja, o este muchacho era un muchacho tan buen mozo, qué desperdicio. Frente a la fase 2, el tener que enfrentar las presiones a veces intrafamiliares, lamentablemente, ¿qué es lo que usted recomienda? Recomiendo, podría decir, como un ritmo de 3 cosas al mismo tiempo. La primera es, definitivamente, es necesario que se pasen esos obstáculos y que se venzan. Es necesario, porque la vocación tiene que ser probada. Los que son los instrumentos de la prueba, pues ellos tendrán que lidiar eso con el Señor, ¿verdad? Y eso es otro capítulo, pero para el joven o la joven es necesario encontrarse con las dificultades que requiere darle un sí al Señor, que generalmente van a venir de las personas o de las circunstancias que son más queridas a nuestro corazón, si no, no son pruebas, ¿verdad? Se van a encontrar con proyectos de otros, se van a encontrar con conceptos incompletos, imperfectos e incluso enfermos de la vocación que se la van a lanzar. Entonces, en ese momento yo creo que viene el fortalecer la identidad vocacional, o sea, fortalecer qué es lo que significa la vida consagrada que está siendo tan cuestionada. El Señor me está pidiendo a través de ese cuestionamiento que yo misma me tenga la claridad para sostenerme en mi sí. Segundo, la formación humana de la valentía. Vivimos en un mundo donde yo no creo que la virtud de la valentía es muy
es muy comunicada, muy enseñada, muy formada. Y sin embargo, a todos los niveles la necesitamos. Para mantenernos fiel al Señor, para mantenernos fiel a su palabra, se requiere en este momento de nuestra historia una gran valentía. Pues el Señor quiere desarrollar y al mismo tiempo hay que ayudar con oración y con cierta práctica a que esta persona tome por sí mismo las riendas de su vocación, porque la vocación le pertenece a ella y es ella quien la tiene que defender y es ella quien la tiene que dar el sí. Es toda una virtud de fortaleza y de valentía que tiene que estar siendo formada en ese momento en la perfecta serenidad, porque hay unos que quieren defender su vocación casi decapitando a quien se la está obstaculizando, ¿no? Así no, los cristianos no cortamos orejas, el Señor las pega, ¿no? Simplemente en la perseverancia y en la solidez de ese sí, que es una gracia, no nos olvidemos que la vida consagrada es una gracia, es un don gratuito venido del corazón del Señor al corazón del que está siendo llamado. En esa serena perseverancia, permanencia y fidelidad, yo he visto cómo se van desmoronando los obstáculos en su momento, no va a ser necesariamente antes de entrar al convento. Efectivamente. Nosotros hemos tenido experiencia de padres que ni siquiera han ido a dejar a sus hijas el día de la entrega, porque no están de acuerdo. Y lo tercero es el gozo de saber que abraza una vocación que es caída para muchos y elevación para otros, un signo de contradicción particularmente en nuestra época, en nuestra era histórica, pero también un signo luminoso. Y que para algunos es caída, otros es elevación. En sí misma ya nos estamos entrenando en el desprendimiento, que es una característica necesaria para abrazar la vocación consagrada. Desprendernos de todo para seguir al Señor, al Cordero, por donde quiera que Él nos lleve. Hablemos ahora de los talentos. Muchas personas consideran que los talentos, especialmente talentos sobresalientes, implican que uno necesariamente está llamado para ser exitoso en el mundo, en el matrimonio, etcétera, ¿no? Y le voy a contar una historia tan bizarra, madre, que usted va a creer que la ha inventado, pero no la ha inventado. Hay un santo sacerdote jesuita en Lima, a quien le debo tantísimo en mi proceso vocacional, que es el testigo de esta historia, así que ahí está el testigo. Un día le tocan la puerta en la residencia donde él vive todavía, y aparece una señora con un muchachito muy, muy opaco, callado, ¿no? Entonces esa señora se sienta con él y dice: mire, padre, quería venir a presentarle a mi hijo porque, mire, mi hijo a duras penas ha terminado la secundaria porque no es muy inteligente ni tampoco muy trabajador, es un poco flojo. Ya ve usted que es feíto y entonces, bueno, y además es tímido y medio tartamudo, entonces, ¿verdad, hermana? Eso parece el punchline de un chiste, exacto, pero no. Y entonces entonces, bueno, con las chicas pues ni le resulta ni le va a resultar, ¿no? No ingresaba a la universidad, hemos hecho todo lo posible, entonces mire, yo lo traía acá para que sea sacerdote, pues, ¿no? Entonces, obviamente el padre saltó en indignación, pero ¿cómo hacerle entender al joven de hoy que los talentos son todo lo contrario al signo de que uno no debe seguir la vida consagrada? Exacto. Al revés, o sea, yo me acuerdo cuando al principio de mi vocación y me decían, pero tú eres una profesional. Bueno, en esa época decían yo era bonita. Y dice, pues con más razón, dárselo al Señor, darle lo mejor de mí misma. Eso es el amor, no puedes dar menos de lo que tú eres. Y se lo digo a los matrimonios que nos están escuchando, nunca se conformen a dar lo menos de lo que ustedes son a su cónyuge o a sus hijos. O sea, es nuestra dignidad dar lo mejor. Entonces ahí tú ves, ahí mismo estamos, cuáles son los conceptos de la vida consagrada, o sea, los talentos más grandes, las potencialidades humanas más grandes para la vida seglar. Aquí el tirano del tiempo, madre, me dice que tenemos 30 segundos en los que me gustaría que usted le hablara al chico o a la chica que está pensando tener vocación, pero se muere de miedo. La cámara es suya. Bueno, primero que nada, que el temor
es siempre vencido por el amor. Eso nos lo dijo San Juan. No dejes que el temor bloquee la grandeza de lo que estás llamado a hacer o llamada a hacer. Precisamente ese valiente, la valentía vence al temor, abriéndote caminos para esa plenitud del amor que tú, que Alejandro y que yo estamos llamados a vivir. Nunca pienses que la vida consagrada te quitará el amor. Al contrario, aprenderás a amar en maneras que jamás te imaginaste que podrías. Madre, muchísimas gracias por este testimonio, gracias por haber aceptado venir una nueva vez acá. Tengo la certeza de que nuestros amigos van a reclamarla una vez más, así que ojalá tenga el ánimo para venir. No se olviden de dirigirnos sus propuestas, sus sugerencias de temas para la Madre Adela, para cualquiera de nuestros invitados o invitados futuros a caracara@ewtn.com. caracara@ewtn.com. Pueden seguirnos también en ewtnenespañol.com y seguir todos estos programas y recomendar además el programa de la Madre Adela. Madre, muchísimas gracias nuevamente, que Dios las bendiga. Nosotros volveremos con un programa próximamente. Mientras tanto, sigan rezando por nosotros, manténganos en sus oraciones y hasta la próxima con Cara a Cara.